El proyecto Thule de John Dee. Recién ahora, luego de habernos interiorizado sobre la aventura corrida por Nimrod y su pueblo casita en la antigua ciudad asiria de Borsipa, podemos intentar describir, someramente, el proyecto Thule del Dr. John Dee. Pero antes debemos tener presente que dicho plan no fue realizado y presentado en un momento dado, sino que denominamos Proyecto Thule a una serie de indicaciones que el Dr. John Dee hizo a la reina Isabel I entre 1581 y 1587, siendo en los últimos años de ese periodo cuando se reveló el carácter netamente hiperbóreo del mismo. La posesión del espejo de la princesa Papán permitió al sabio inglés elaborar una estrategia hiperbórea tan avanzada para su tiempo que solo pudo ser comprendida cabalmente recién en el siglo XIX. Pero esa estrategia fue desarrollada y transcrita en lengua enoquiana y de esa forma llegó hasta nuestros días. Solamente una parte de ella fue adaptada a la política exterior de Inglaterra, a la realidad del siglo XVI y presentada a Isabel I en el famoso Proyecto Thule. El resto se componía de principios universales de la sabiduría hiperbórea aplicables en cualquier tiempo y lugar, razón por la cual, de ser conocidos ahora, parecerían curiosamente actuales. Podemos, pues, resumir los pasos de esta estrategia sin olvidar que la misma es parte de una estrategia general o totalizadora, y que dicha parte jamás fue presentada completa, tal como ahora la analizamos, sino en sucesivas sugerencias. Gracias a la amistad que John Dee mantenía con Mercator, a quien conociera en Lovaina, pudo obtener para Inglaterra globos terráqueos diseñados con su famoso sistema de proyección, además de diversos instrumentos para la navegación. Como es sabido, el siglo XVI comenzó con España y Portugal detentando una tremenda superioridad marítima por sobre los demás países de Europa, y acabó con el hundimiento de la Armada Invencible, hecho que marcó el inicio de la expansión marítima inglesa. A este cambio de situación, debido indudablemente a la mano férrea de Isabel I, contribuyó el Dr. John Dee con diversos aportes científicos. En el siglo XVI, un mapa o un nuevo astrolabio eran considerados secretos de Estado, pues su posesión exclusiva podía significar, en muchos casos, años de adelanto por sobre otras naciones. Era el siglo de la conquista de América y de múltiples exploraciones marítimas mundiales. En ese marco histórico de guerras por el predominio marítimo y de feroz competencia comercial entre países, debe inscribirse la extraña vida del Dr. John Dee, para así comprender la originalidad que representan sus indicaciones y sugerencias hechas a la reina Isabel I. En primer lugar, hizo saber a esta que la proyección Mercator adolecía de graves errores originados en un incorrecto uso de la geometría y de la matemática. Según el sabio inglés, se debería investigar otra geometría tal que permita interpretar ciertas características extrañas que presenta la geografía en algunos lugares de la Tierra. Esas características anormales se desprendían de un nuevo modelo del mundo que John Dee había obtenido por revelación de los ángeles que le hablaban a través del espejo mágico. Y de este modo se adelantaba 300 años a la idea de que, para interpretar el espacio real, era necesario recurrir a otra geometría diferente de la euclidiana. En segundo lugar, debe destacarse su indicación certera de que Groenlandia es uno de los lugares claves de la Tierra debido a las especiales características que allí adquiría el espacio. La teoría de John Dee, evidentemente inspirado en la sabiduría hiperbórea, afirmaba que el espacio terrestre se componía de diversos planos superpuestos concéntricamente, como las capas de una cebolla,
lo que constituían en sí mismos verdaderos mundos desconocidos. En algunos lugares especiales, dichos planos estarían en contacto entre sí, existiendo allí verdaderas puertas que permitirían ingresar en ellos. Por esta razón, por las especiales condiciones que Groenlandia poseería para iniciar tales exploraciones, es que John Dee, en un escrito que aún se conserva archivado en Inglaterra, denominaba al helado territorio como puerta hacia otros mundos. En tercer lugar, el doctor John Dee hizo notar a la soberana que, desde el siglo X, un sospechoso movimiento marítimo había llevado a los vikingos islandeses a asentarse en Groenlandia. Y sabido era que tanto los noruegos, suecos o daneses, así como los normandos de Francia e incluso los irlandeses, poseían leyendas sobre maravillosos y paradisíacos países que existían más allá de Groenlandia y que ellos o sus antepasados habían visitado. Luego del descubrimiento de América, se pensó universalmente que dichos países de leyenda, el legendario Vinland, por ejemplo, estaban en el Nuevo Mundo. Pero John Dee no lo creía así. Según su criterio, los audaces exploradores habrían seguido también una ruta septentrional, dentro mismo de Groenlandia, que les posibilitó arribar a otros mundos, lo cual no invalida el hecho de que también conocieran y exploraran América. Solo que al hacerse pública la existencia del inmenso y rico continente ubicado exactamente hacia el oeste, nadie se preocupó por establecer la veracidad de unos países desconocidos situados en el peligroso norte groenlandés. Pero tampoco nadie podría negar al astuto sabio inglés el perturbador e inexplicable hecho de que toda la población vikinga de Groenlandia, unas 10.000 personas en el siglo XIII, había desaparecido sin dejar rastros en el siglo XV. En efecto, según hace notar Jacques de Maillet, en el siglo XIII se contaban 280 establecimientos vikingos con unos 10.000 habitantes en conjunto. Estos se dedicaban a la pesca, a la caza de ballenas y osos blancos, a la cría de ganado vacuno, ovino y caballar, sin olvidar el reno, y a la agricultura, pues, y esto nos da la pauta de la templanza del clima, se cultivaba el trigo. Se exportaban a Escandinavia pieles y dientes de morsa, pescado seco y cueros de vacas y ovejas. Pero, curiosamente, la suerte de los groenlandeses sigue siendo un misterio. Las expediciones enviadas en los siglos posteriores por los reyes de Dinamarca para restablecer el contacto con ellos demostraron que no permanecían en la isla, sino algunos grupos de esquimales. Es totalmente improbable, sin embargo, que la peor de las epidemias haya podido destruir íntegramente una población tan numerosa. Lo más verosímil es que los groenlandeses hayan emigrado hacia tierras más acogedoras, pero no volvieron a Europa. La colonización vikinga de Groenlandia comenzó en 986, con el asentamiento del desterrado Erik el Rojo, quien le dio su nombre actual, Tierra Verde, y prosigue posteriormente por su familia. Durante 4 siglos, dice Frederick Durand, los descendientes de estos pioneros vivieron en el sudoeste groenlandés, de la pesca y de la caza. Emigrando de un fiordo a otro, establecieron 2 colonias, la del oeste y la del este, con mucho la más próspera, ya que contó con hasta 190 granjas, 12 iglesias y 2 conventos. En 1124 se creó un obispado en Gardar, centro comercial que conoció una opulencia difícil de imaginar al pie de los glaciares actuales. Allí se erigió una catedral apenas mayor que la de Trondheim, la más grande de todo el norte, que estaba flanqueada por edificios administrativos y barracas. A pesar de la naturaleza en extremo hostil,
pudo florecer una literatura. Lo prueban dos de los poemas de los Edda concebidos en Groenlandia, el Atlakvida y el Atlamal, afirmando a los ojos de la posteridad la extraordinaria vitalidad de la raza de los vikingos. Antes de extraer conclusiones, conviene tener en cuenta la intensa actividad de la Iglesia Católica. Al respecto destaca Jacques Desmayes que la Iglesia desempeñó un papel importante en la colonización de Groenlandia. El primer misionero cristiano, traído desde Noruega por Leif Erikson, había llegado en el año 999. Al principio, la resistencia de la fe tradicional fue considerable y se mantuvo durante un siglo. Pero el catolicismo se afianzó rápidamente en el curso del siglo XI y se instalaron en todas partes iglesias, conventos y escuelas. En 1121, Roma dio a la isla su primer obispo, al que siguieron 16 más, mencionándose el último de ellos en 1409, aunque hay motivos para pensar que la sede episcopal de Gardar fue abandonada por su titular en 1342, fecha en la cual, según un manuscrito latino redactado por Gisle Oddsson, obispo en Skalholt en el siglo XVII, sobre las bases del archivo de la ciudad, la población groenlandesa se habría apartado del cristianismo. He aquí planteado el misterio. Una población que cambia de religión y desaparece. Y podemos agregar, una población nórdica, es decir, de pura sangre hiperbórea. Es notable la facilidad con que suelen aceptarse las hipótesis más absurdas cuando faltan las explicaciones adecuadas, pues no de otra manera deben calificarse las teorías actuales sobre Groenlandia, las cuales afirman que dicho país poseía un clima benigno en el siglo XIII, apto para sostener a una población numerosa, y que él mismo se tornó hostil un siglo después, provocando la emigración. ¿Hacia dónde? De todos los pobladores. En cambio, John Dee proponía una interpretación distinta para resolver el enigma. Según el sabio, la Iglesia Católica sabía muy bien que los vikingos se habían ido a otro mundo en el siglo XIV, previo cambio de religión, razón esta última por la cual mantenían el secreto. Aparte de todas las historias fantásticas que se conocían desde la Edad Media, por ejemplo, los viajes de los hermanos Seno, los de San Brandán o las más seguras leyendas vikingas que hemos mencionado, habían ocurrido dos sucesos recientes en relación a Groenlandia, que John Dee destacaba en cuarto lugar de importancia a la reina Isabel I. 1. El viaje secreto, entre comillas, del almirante judío Cristóbal Colón a Groenlandia en 1476. 2. El viaje del islandés Sigurdur Stefánsson en 1570. Con respecto al punto 1, al viaje de Cristóbal Colón, conviene recordar que la historia admite 4 viajes del almirante hacia el Nuevo Mundo. Pero, en realidad, fueron 5 los viajes, dice Pierre Carnac, que llevó a cabo el almirante, y, precisamente el primero de ellos, es el que se pasa por alto. En efecto, antes de navegar hasta las Lucayas, en 1492, Colón llegó casi a Groenlandia siguiendo los pasos de los hermanos Seno. Sin embargo, para Jacques Desmayes, Colón alcanzó efectivamente el territorio groenlandés en dicho viaje. Pero el viaje más importante para nosotros es el que hizo Colón a Thule. Solo lo conocemos por un párrafo de una carta del almirante que citan Fernando y las Casas. En el año 1477, por febrero, navegué más allá de Thule 100 leguas, cuya parte austral dista de la equinoccial 73 grados, y no 63, como quieren algunos, y no está cito dentro de la línea que incluye al occidente Ptolomeo, sino que es mucho más occidental, y los ingleses, principalmente los de Bristol, van con sus mercaderías a esta isla,
que es tan grande como Inglaterra. Cuando fui allá, no estaba helado el mar, aunque las mareas eran tan gruesas que subían 2 veces por día 26 brazas y bajaban otro tanto. ¿Por qué motivo habría emprendido Colón un peligroso viaje a Thule, es decir, Groenlandia? Y lo que es más desconcertante, ¿cómo pudo hacerlo si no poseía medios para armar un navío y montar una costosa expedición? Una posible respuesta a esta última interrogante la aporta también Jacques de Maillet. En cuanto a la primera pregunta sobre los motivos que impulsaron a Colón hacia Groenlandia, la respuesta se hará evidente algunos párrafos más adelante. Los barcos portugueses no frecuentaban los puertos de Escandinavia, dice Jacques de Maillet. Colón había logrado ir a Inglaterra y embarcarse allí para Thule. Pero, ¿a qué título? Tal vez la clave del enigma se halle en una expedición montada en 1476 por el rey Cristián III de Dinamarca, con la finalidad de reencontrar los rastros de las colonias noruegas de Groenlandia, de las que no se tenían noticias desde hacía largo tiempo. Cosa extraña, a primera vista, Cristián III había solicitado y obtenido para su empresa la ayuda del rey Alfonso V de Portugal. Los barcos eran daneses y alemanes sus comandantes, los almirantes Pinning y Podhorst. En estas condiciones, ¿en qué podía consistir el apoyo prestado por Alfonso? Lisboa era célebre en aquel entonces por sus pilotos, hombres capaces de leer y diseñar mapas marítimos y de guiar los navíos por las estrellas. Ahora bien, la expedición tenía un piloto llamado Johannes Skolbus, del que nadie oirá nunca más hablar posteriormente. Los barcos daneses no reencontraron las colonias perdidas, pero alcanzaron el Labrador, si confiamos en un mapa de 1582, debido a un tal Michel Locke, en el cual figura, al oeste de Groenlandia, una tierra que lleva el nombre de Skolbus Groenland. El misterioso Johannes Skolbus, de la cita precedente, no es otro que Cristóbal Colón, quien, como se ha comprobado, era de raza judía y parecía dominar la cábala numérica. Sobre la filiación judía de Cristóbal Colón pueden considerarse, entre muchas otras fuentes, los argumentos que aporta Pierre Carnac, autor ya citado, en un párrafo que transcribimos a continuación. En el mismo, el autor francés menciona el mayorazgo redactado por Colón en 1498, donde se refiere a su firma. Don Diego, mi hijo, escribe el almirante, o el que fuere el heredero de este mayorazgo, tras haberlo heredado y haber obtenido la posesión del mismo, firmará con la firma que yo utilizo en el presente, que consiste en una X con una S encima y una M con una A romano encima y, encima de esta, una S y luego una Y con una S encima, con sus rasgos y trazos, como yo hago al presente, y firmará solo con la palabra el almirante, aun cuando el rey le dé a él merezca otros títulos. Los historiadores cristianos del almirante, dice Pierre Carnac, han transcrito muy incorrectamente la posición de estas letras y han añadido algunos puntos. La finalidad de esta falsificación era la de establecer qué significaban las abreviaturas. S por señor, S.A.S. su alta señora, X, M, Y, excelente, magnífico e ilustre. Esta sucesión de letras era la de los títulos honoríficos en los documentos de la época, y no dice nada en absoluto de la representación triangular
que se encuentra en el mayorazgo, ni de su texto, una M con una A romana encima, y sobre esta una S para la línea vertical del centro. ¿Cuál sería entonces el significado verdadero de tan enigmática firma? En realidad, pocas dudas caben aquí, responde Pierre Carnac. En la disposición que les daba el almirante, estas letras representaban la estrella de David y, en cuanto al sentido, constituían, como lo ha demostrado bien Maurice David, un Kadish, inscripción benéfica que el desconocido llamado Colón utilizaba, quizá para desahogar sus remordimientos de marrano. El profesor de historia judío J.R. Marcus propone, para este Kadish, el texto siguiente. Que es una invocación guerrera al Dios santo y único, al Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento. Lo mismo que en sus cálculos sobre la edad del mundo, Colón se remitía únicamente a la antigua tradición judía. Así también jamás dejaba de trazar en cada página de las cartas que enviaba a su hijo, y siempre en el mismo lugar, un monograma formado por el entrelazamiento de las letras hebreas Bet y Hay, que no es sino Borush Hashem, vieja fórmula de saludo y bendición judíos. Nótese que el almirante empleaba dicha fórmula únicamente en las cartas de carácter confidencial. Cristóbal Colón, judío, cabalista y viajero inspirado. ¿Qué buscaba en sus viajes, realizados en momentos en que una terrible represión castigaba a sus hermanos de raza en España, Portugal, Francia, etc., y con Palestina en poder de los árabes? Simón Wiesenthal, el siniestro cazador de nazis austriaco, no vacila en afirmar que Colón era un profeta, encargado por Jehová de hallar una nueva tierra prometida para el pueblo hebreo. Por otra parte, el mismo Colón lo confiesa repetidas veces. Tiene una misión que cumplir. Ha sido guiado por Jehová para buscar el Edén, el paraíso terrenal, que en la Edad Media solía identificarse con Thule, Ajigia, las Islas Afortunadas u otras tantas islas míticas. Hemos de llegar a la conclusión, agregó Pierre Carnac, de que lo que entrevió Colón fue menos la fabulosa India, que obsesionaba a la época, que el propio paraíso terrenal, esa tierra de los bienaventurados de la que hablaban siempre las viejas leyendas. ¿Y la prueba?, se preguntará. Oigamos, ante todo, al almirante y sigámoslo en la génesis de su inspiración, ya que refirióse obsesivamente al paraíso antes de su viaje de 1492 y después del mismo. Los primeros indicios que encontramos son sus anotaciones marginales en la Imago Mundi del cardenal de Ailly, Petrus Aliams, incunable impreso en Lovaina entre 1480 y 1483. En el pasaje en que de Ailly describe la que debía ser la tierra ideal, precisando que es probable que el paraíso terrenal sea una región de ese tipo, y ese debe ser igualmente el caso de ese lugar que los autores llaman las Islas Afortunadas. Leemos, escrito de puño y letra del almirante. El paraíso terrenal es, sin duda, el lugar que los antiguos llaman las Islas Afortunadas. Y más adelante, cuando el cardenal muestra que no puede haber identificación entre las islas y el Edén, Colón escribe con pesar: error de los gentiles, quienes afirman que las Islas Afortunadas eran el paraíso, en razón de su fertilidad. Creemos que no vale la pena agregar más, pues lo expuesto basta para dejar en claro que Colón buscaba secretamente la puerta para el paraíso,
o sea, la puerta de Changchanbalá, ya que los judíos identifican correctamente a la guarida de los demonios con el Edén de Jehová. Bajo esta óptica, Colón aparece como lo que realmente fue, un enviado de los poderes infernales con una misión específica. Ya hablaremos sobre el carácter de esta misión que tenía por objeto neutralizar la acción del Graal, traído secretamente a Sudamérica por los cátaros normandos, y cerrar la puerta del norte. Sobre este último punto, recuérdese que los daneses de la expedición de Skolbus, o Colón, del año 1476, no hallaron a nadie en Groenlandia. Pero a partir de allí, la puerta estará nuevamente cerrada. Es un gran mago hebreo, quizás tan grande como Salomón, el que ha llegado hasta las heladas tierras del norte a cumplir el ritual, a pronunciar las palabras, a realizar los gestos. Era necesario que así fuera, pues la puerta fue forzada por un bravo pueblo vikingo, de la más pura sangre hiperbórea, contra quienes nada puede la magia de los druidas. Pues siempre ha sido así. Los druidas han dominado fácilmente a los celtas, íberos, ligures, vascos, semitas, fenicios y cartagineses, y hasta a latinos. Pero, tratándose de germanos, es necesario que los más grandes maestros de las artes infernales se ocupen de ellos. Y por eso, en la medida que los germanos avancen hacia Occidente, es decir, penetren conscientemente en el Kali Yuga, serán los más siniestros hebreos quienes conspiren para sumirlos en la confusión estratégica. Sobre este primer viaje de Colón a Thule, ocurrido 100 años antes, advertía al doctor John Dee a la reina Isabel I, y también llamaba la atención sobre el viaje de Sigurdur Stefánsson, durante el cual se trazara un mapa sumamente sugestivo que había llegado recientemente a Inglaterra. Dicho mapa presenta un escudo con el nombre del autor, Siurde Stefani, el territorio dibujado, Terranium Hyperborearum, y la fecha del dibujo, Delineatio 1570. Se ven claramente en el mismo, al sur, las dos islas Irlanda y Britania, Inglaterra, y al norte Groenlandia. Pero lo más interesante para John Dee eran las anotaciones hechas al noroeste de Groenlandia. Allí, marcado con una C, dice Raisland, es decir, país de los gigantes, y más al este, marcado con una E, se lee claramente Jotunheimar, que significa residencia de los gigantes contrahechos. Desarrollo del proyecto Thule. Resumiendo todas las indicaciones, advertencias y consejos dados por el Dr. John Dee a la reina de Inglaterra Isabel I, el proyecto Thule podría describirse en función de los objetivos a cumplir y los medios necesarios o disponibles. Este análisis estratégico nos permitiría, entonces, arribar a las variantes tácticas alternativas. Objetivos. Primero, dotar a Inglaterra de la supremacía marítima y terrestre sobre todo el mundo conocido y también sobre los mundos desconocidos. Segundo, asegurar a Isabel I o a los nobles que ella designe o a quienes le sucedan la erección de un vasto imperio universal como jamás se ha visto y ante el cual quedarían empequeñecidos los de Alejandro, César, Gengis Khan o Carlomagno. Tercero, conseguir al tiempo de tales objetivos que la gracia del Espíritu Santo transforme a los pueblos del imperio anglosajón para mayor gloria de Cristo Luz. Medios. Los medios para concretar tales objetivos
consisten en seguir férreamente un plan adecuado, o sea, una estrategia hiperbórea. Para cumplir con tal estrategia, que es la clave del proyecto Thule, el Dr. John Dee estableció 5 pasos imprescindibles. Primer paso: ocupación estratégica inmediata de Groenlandia por tropas de Inglaterra, asegurando al imperio, de ese modo, el exclusivo control de la entrada a los otros mundos. Segundo, seleccionar y entrenar una élite de caballeros iniciados en el magisterio de la gran obra y en los secretos de la lucha espiritual. Tercero, buscar una piedra del cielo debidamente tallada y afinada para abrir las puertas que permiten acceder a los otros mundos. Cuarto paso: convocar a todas las personas sensibles del reino que puedan colaborar para hallar el lugar exacto de las puertas. Según John Dee, esto también puede determinarse exactamente mediante cálculos matemáticos, para lo cual habría que iniciar los estudios correspondientes. Quinto paso: desarrollar nuevas armas y perfeccionar las existentes a base de pólvora, recurriendo a la alquimia y a la magia si fuera necesario. Un estudio sobre la factibilidad de aplicar la estrategia precedente arroja 2 tácticas alternativas. Primera táctica: si se consiguen cumplir la totalidad de los pasos, puede procederse a invadir el mundo de los gigantes, iniciando su conquista. Luego de someter a los seres demoníacos, el reino debe servirse de ellos para establecer el imperio universal. Segunda táctica: si no se pueden cumplir todos los pasos, es necesario dar prioridad al cuarto para sitiar la puerta, en tanto se arriba al segundo y quinto paso. De este modo, se consiguen garantías que permiten encarar la guerra de conquista con cierta seguridad de triunfar. El tercer paso puede ser omitido a condición de establecer con precisión el momento astrológico en que la puerta se abre por sí misma una vez al año. Con esta alternativa, aunque lleve más tiempo, puede prepararse convenientemente la conquista de los otros mundos. En cualquiera de las 2 tácticas alternativas, la clave para obtener el éxito es el primer paso, del cual no es posible prescindir, pues la ocupación de Groenlandia asegura que tarde o temprano podrá forzarse el umbral. Reacción sinárquica contra John Dee. Como ya dijimos, las comunicaciones que John Dee hiciera a la reina Isabel I pronto fueron conocidas por los druidas galeses que infectaban el reino y prontamente remitidos a Changchanbalá. Allí causó especial efecto la noticia de que un Viria despierto se hallaba en posesión de un transductor atlante, mediante el cual se ponía en contacto con los Siddhas hiperbóreos. Pero lo más impresionante para ellos fue comprobar que el proyecto Thule consistía en una copia casi exacta del plan de Nimrod, al cual nadie podría olvidar jamás en las filas demoníacas. Por eso, la sinarquía decidió actuar de inmediato y liquidar definitivamente al Dr. John Dee. Neutralizar a John Dee se convirtió así en el objetivo prioritario de los demonios y con ese fin enviaron a Londres a 2 discípulos, un judío llamado Barnabas Saúl y un temible druida de nombre Edward Talbot, conocido luego por su seudónimo celta de Kelly o Kelly. El primero se acercó a la intimidad de John Dee, precedido de una cierta fama de clarividente, que algunas personas de confianza se encargaron de destacar. Pero su excesivo interés por la piedra parlante y la falsedad de algunas comunicaciones que decía haber obtenido contemplando la misma, llevaron esa relación a una crisis que culminó con el pronto despido del espía hebreo.
No nos detendremos en esta mísera figura. En cambio, debemos prestar especial atención a Kelly, pues él representa el prototipo del druida infiltrado en determinado círculo con la misión de destruirlo, y fue, de hecho, el brazo ejecutor que llevó a John Dee a la ruina. Ruina de la que, sin embargo, emergería con fuerza sin igual una sociedad secreta hiperbórea encargada de preservar la esteganografía de Tritaim, el proyecto Thule y los manuscritos en lengua enoquiana. A diferencia del insignificante Barnabas Saúl, Kelly era todo un personaje. Sobre él escribió Figer. A finales del siglo XVI había en Lancaster, otros dicen en Londres, un notario muy desacreditado por las industrias productivas que añadía a los actos de su ministerio. Se llamaba Talbot. Nacido en Worcester en 1555, se había aplicado en su juventud al estudio de la antigua lengua inglesa, en la que había llegado a ser muy hábil. Nadie mejor que él para descifrar antiguos títulos y resucitar, en beneficio de sus clientes, derechos enterrados en el polvo de los archivos. No solo sabía leer toda clase de escrituras antiguas, sino que las imitaba de modo excelente. Esta última habilidad le expuso a solicitudes peligrosas que, para su mal, no supo siempre rechazar. Demasiado bien recompensado, su celo no conocía límites. Talbot acabó falsificando títulos e incluso fabricándolos en interés de sus clientes. Perseguido con motivo de estos actos y condenado por falsedad, fue desterrado de la ciudad. Los magistrados, deseosos de hacer un escarmiento que sirviera de lección a todos sus colegas, ordenaron que le cortaran las 2 orejas, sentencia que fue cumplida. La información que expone Figer, recopilada en el siglo XIX, es bastante exacta, pero da una explicación pueril a la carencia de orejas de Kelly, pues a lo largo de la historia abundan los ejemplos sobre personas esotéricas, entre comillas, que exhibían mutilaciones de diverso tipo, dedos, orejas, órganos sexuales, etc., las cuales deben considerarse como mutilaciones rituales, producto de los infames pactos de sangre que tales adeptos realizan con las potencias infernales que alientan tras de la sinarquía. Talbot Kelly estaba secretamente dedicado a sustraer todo documento antiguo que llegara a sus manos. En el hospitalario país de Gales habíanse refugiado muchos templarios que huían de la Inquisición europea en el siglo XIV, del mismo modo que lo habían hecho los cátaros en el siglo XIII y numerosos alquimistas durante varios siglos. Todos habían llevado consigo aquello que consideraban más valioso para el magisterio de las artes ocultas, y era cosa conocida en la época de Kelly que los castillos escoceses guardaban verdaderos tesoros en olvidados y polvorientos arcones. Su profesión le permitía tener acceso a estos materiales, los que eran rápidamente sustraídos o reemplazados por hábiles falsificaciones en las que se expurgaban los secretos más peligrosos. La tarea de agentes secretos como Kelly es sin duda la causa de que existan en nuestros días tantos manuscritos absurdos e incomprensibles de la Edad Media. Como el Dr. John Dee era el especialista en criptografía y filólogo más prestigioso de Inglaterra y cultivaba la afición por coleccionar manuscritos antiguos de alquimia u ocultismo, forzosamente debía tropezar con Kelly durante sus búsquedas. Eso había ocurrido unos 10 años antes, y desde entonces el astuto Kelly había mantenido una relación amistosa con John Dee, estimulada con la venta de manuscritos y libros a los que el sabio era tan adicto y que el druida obtenía con sorprendente facilidad. Al comenzar el reinado de Isabel I,
se desató un demoledor ataque contra la Iglesia Católica y sus fieles que abarcó a toda la Gran Bretaña. En esas acciones fueron saqueados numerosos conventos y abadías y se expropiaron castillos, haciendas y otras posesiones de la nobleza católica. Se comprende que en esas circunstancias, un personaje como Kelly debía medrar en cada ocasión que se le presentara para hacerse de los libros y escritos del botín protestante. Por consiguiente, tras 24 años del reinado de Isabel I, el surtido de materiales en posesión de Kelly era inacabable. Pero lo más importante consistía en que siempre sabía dónde encontrar los documentos más raros para satisfacer los deseos de John Dee. Gozaba pues de la confianza de éste, cuando en 1582 apareció en Londres sumamente interesado en observar la famosa piedra parlante. La estrategia que la sinarquía aplicó para neutralizar a John Dee puede resumirse en dos golpes tácticos. Primero, intrigar en la corte para desprestigiar al sabio y aislarlo de Isabel I, su protectora. Como el sabio carecía de recursos personales, el éxito de esta táctica significaría su ruina económica, cabiendo esperar que el proyecto Thule se tornase impracticable luego de la caída de su mentor. Segundo, el adepto Kelly debería mantenerse lo más cerca posible de John Dee, acompañándolo en sus desventuras y aguardando la oportunidad de descargar el golpe de gracia. El objetivo de esta acción sería a. Obtener el espejo mágico para ser devuelto, entre comillas, a Changchanbalá. B. Recuperar el material peligroso que tuviera John Dee en su poder, o sea, la esteganografía, los escritos en lengua enoquiana y la irreemplazable biblioteca de manuscritos y libros incunables. C. Asesinar al imprudente Dr. John Dee cuando el desprestigio lo hubiese sumido en el ostracismo y el olvido. Para cumplir la precedente estrategia, se aprovechó en primer término la natural ingenuidad del sabio. En efecto, en 1582 se presentó Kelly con una bolsa conteniendo un polvo amarillento, del cual decía que era piedra filosofal. Contó la historia de que él mismo había sido hallado en la tumba de un obispo católico del país de Gales, que fue profanada en días de la revuelta protestante. Junto con el polvo se encontró un manuscrito que enseñaba el art regia, la fabricación artificial de oro por medio de operaciones alquimistas. El documento estaba cifrado, tal como se acostumbraba en aquellas épocas, y, según Kelly, solo un experto como John Dee podría descifrarlo. Aunque parezca increíble, esta sencilla treta dio resultado, y el sabio pronto se vio entusiasmado por efectuar exitosamente una transmutación. El sabio inglés descifró fácilmente el manuscrito y siguió sus instrucciones. Así fue como, con el concurso del polvo amarillo aportado por Kelly, pronto obtuvo algunas libras de oro en el crisol. Pero ese polvo, esa piedra filosofal, verosímilmente era un compuesto aurífero preparado por el astuto druida con fines de engaño, lo que explica la fantástica transmutación. Decimos esto no porque neguemos la posibilidad de la transmutación alquimista, sino, por el contrario, porque la verdadera piedra filosofal funciona en resonancia con fluidos vitales del magíster, como todas las técnicas del mismo tipo, y no podría ser utilizada en la forma que lo hizo Kelly para engañar a John Dee. Lo más seguro es que el oro estaba presente en el polvo amarillo. Sea como fuere, lo cierto es que Kelly sugirió comunicar el descubrimiento a la corte, siniestro consejo que, al ser seguido insensatamente por el sabio,
señaló el primer éxito de la táctica sinárquica, pues inmediatamente que se hizo público el hecho de que el sabio podía fabricar oro, varias personas influyentes comenzaron a intrigar ante Isabel I para que suspendiese todos los sueldos que la corona pagaba a John Dee. Esta medida no hubiese afectado a nuestro héroe si no fuera porque, previsiblemente, el polvo amarillo no produjo más oro. Las posteriores retractaciones y aclaraciones solo sirvieron para cimentar su desprestigio y no revirtieron la situación económica que fue haciéndose cada vez más crítica, pues no recibió ni un centavo más de parte de la corona inglesa. 2 años después se hallaba en la completa ruina, mal vendiendo algunos de los valiosos manuscritos de su biblioteca para poder comer. Los clientes, entre comillas, interesados en adquirir tales obras eran presentados al sabio por Kelly. Como se comprueba, entonces, en 1584, el éxito de la estrategia sinárquica era total, y, seguramente, pronto habría sido asesinado el ilustre sabio de no mediar un suceso imprevisible para las filas demoníacas. Este hecho salvador para John Dee no tiene conexión causal con sus desventuras, pero presenta claramente la evidencia de una vinculación carismática entre Vidias, la cual es sincronística para los miembros de la Áurea Catena. Debemos recordar del capítulo El espejo de piedra que el emperador de Alemania, Rodolfo II, mantenía un correo secreto con Isabel I para negociar la venta del espejo mágico de la princesa Papán. Este espejo es el mismo con el cual el Dr. John Dee hablaba a los ángeles, quienes le dictaron innumerables conocimientos en lengua enoquiana. Pero en 1584, luego de la campaña lanzada en su contra, nadie creía ya en las propiedades del espejo ni en los poderes espirituales del Dr. John Dee. Por eso Isabel I, para quien el espejo mágico era solo un trozo de fea roca pulida y el proyecto Thule una utopía imposible, decidió emplear al desdichado John Dee para algo más inminente y concreto: la guerra contra España, y para que desplegase una actividad en la cual éste siempre se destacó: el espionaje. Para la hábil soberana, obtener información sobre España era de vital importancia, y un lugar adecuado para ello era sin duda la corte bohemia de Rodolfo II, sobrino del rey español Felipe II. Decidió llevar a cabo esta empresa avisando a Rodolfo II que no podía desprenderse de la preciosa piedra americana, pero que con gusto la enviaría a Praga con un mensajero prestigioso y sabio de nombre John Dee. La maniobra tenía por objeto infiltrar al espía en la corte alemana para adquirir toda la información posible sobre los Habsburgos españoles y, de ser posible, lograr que Rodolfo II facilite a este un salvoconducto para llegar a la misma España. Como se ve, era una misión suicida, muy distinta de aquellos viajes a los Países Bajos que realizara antaño para adquirir brújulas o mapas portugueses en beneficio de la corona inglesa. Pero a John Dee no le quedaban alternativas. Acosado por el hambre, desconcertado por el súbito cambio de suerte, minada la salud por el envenenamiento sistemático a que lo sometía Kelly con esas drogas que tan bien conocen los druidas, y con su mujer totalmente dominada por este, en fin, a causa de tantas súbitas desventuras, el sabio no dudó en aceptar la empresa. Desde que Kelly se introdujo en la vida de John Dee, prácticamente cesó su producción literaria y hasta el poder de hablar con los ángeles disminuyó completamente. Necesitaba ahora concentrarse mucho tiempo para lograr el contacto,
y cuando obtenía este, todo sucedía con tal velocidad que era incapaz de retener los mensajes en lengua enoquiana. Acababa finalmente por olvidar el contenido del mensaje. Por eso solía prestar el espejo a Kelly, quien no lograba jamás resultados visibles y a menudo mentía, hecho que John Dee advertía de inmediato, aunque optaba por callar prudentemente. Atribuía las maniobras de Kelly a un orgullo de alquimista herido, que necesita mentir para justificar algún éxito. Y, debemos decirlo, nunca sospechó nada de Kelly ni creyó que formara parte de un complot, salvo al final de su vida, cuando ya estaba irremediablemente perdido. ¿Cómo puede equivocarse así un Viria despierto? Lo explicaremos al final del quinto libro, al tratar sobre el cerco sinárquico. Antes de partir para Europa con Kelly, que no se despegaba del sabio, consultó penosamente el espejo y obtuvo el consejo de transportar todos los manuscritos en lengua enoquiana y la esteganografía. Esta sugerencia hizo palidecer de terror al Dr. John Dee, pues estando al tanto de lo sucedido con Trithain, no creía prudente llevar a la Europa católica un libro que figuraba en el Index Librorum Prohibitorum de la Congregación del Santo Oficio. Estar en posesión de un texto prohibido todavía significaba la hoguera en 1584, y si, aparte, lo acompañaba con copiosos textos cifrados, no de otro modo serían tomados sus manuscritos, ya que la lengua enoquiana era totalmente desconocida, el peligro de despertar sospechas sería mayor. Sin embargo, fue el buen, entre comillas, Kelly, quien lo convenció finalmente de llevarlos. El interés se debía a que el druida confiaba en que lograría destruir los textos por el camino o en denunciar a John Dee al presentarse la menor oportunidad. Y así fue como un día, munidos de un baúl blindado con barras de acero, repleto de material herético, John Dee, Kelly y sus respectivas mujeres partieron hacia Holanda, donde, en la frontera de Flandes, los esperaba el enviado de Rodolfo II para conducirlos en un largo viaje hasta Praga.